revisando la encuesta, es que ya hay un sentido de preocupación y ocupación alrededor del tema de reputación corporativa, ¿no? El 93% de los encuestados en una pregunta dice que debería estar realmente involucrado en estos temas, me refiero al directorio, que el directorio debería estar realmente involucrado en el tema de reputación corporativa. Pero de ahí revisas un poquito más, pero realmente solo el 47% está involucrado hoy. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande de hacer partícipe al directorio en estos temas, pero no comunicando qué se está haciendo necesariamente desde los diferentes comités, en este caso el Comité de Gobierno Corporativo, sino también que sean personas activas alrededor de este tema, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue que en algún momento decían que el 61% pensaba que las decisiones sobre reputación se deberían estar tomando en el directorio. Y yo la verdad que tengo una comprensión completamente distinta acerca de lo que es la reputación. O sea, desde mi punto de vista, todas las decisiones de todas las personas de la organización construyen reputación. O sea, ninguna persona se puede atribuir que es la persona que se encarga de construir esa reputación. Y se construye en base a lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices, y si es verdad o es mentira, da lo mismo. Se construye con estos miles de momentos o cientos de momentos, millones de momentos que ocurren todos los días en tu accionar como empresa. Entonces, el directorio, más que estar relacionado con las decisiones, tendría que estar monitoreando su reputación. Hay que medirla, es una consecuencia de cómo actúas. Entonces, y esa reputación es volátil. No es un indicador que se comporta como las ventas, que, digamos, tienes un dato, después sube 10% más. No, es volátil. Lo puede cambiar de la noche a la mañana. Y entonces la idea es que tú estés muy, muy sintonizado con la medición de reputación, que además la tienes que medir de manera distinta en tu grupo de interés. La reputación no es lo mismo para tus clientes que para los proveedores, que para digamos, la comunidad, ¿no? Etcétera. Y creo que también hay un tema digamos, de confundir comunicación con reputación, que si haces una buena comunicación, entonces tu reputación va a mejorar, cuando la comunicación es solamente un instrumento que usas para justamente poder transmitir mensajes de lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo, lo que dicen. O sea, es eso, es instrumental. Entonces sí creo que hay, más allá de... creo que en los directorios hay que empezar a poner el tema sobre la mesa. ¿Qué es reputación? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo la vamos a medir? Entonces esa sería mi observación. Y esto que dices, Mariana, es súper importante, porque la reputación la construyen o la destruyen todos y cada uno de los que trabajan en una organización. El directorio tiene que asegurarse de que eso se sepa, de que existan políticas, de que se entrene a la gente, que se le diga que cualquier cosa que haces dentro o fuera del centro de trabajo impacta la reputación. Entonces, yo creo que ese es el rol, ¿no? A mí me llamó la atención en la encuesta que el impacto de los productos en la sociedad empieza a ser un tema que impacta en la reputación. Eso como que los encuestados lo ven como algo relevante, está como en cuarto lugar, pero me pareció interesante. Y lo otro que sí me llamó la atención es que las crisis reputacionales han sido, por un lado, han estado enfocadas en las empresas grandes, no familiares, de capital extranjero, mixto, mucho más que en las empresas pequeñas. O sea, claramente la presión ha estado sobre la gran empresa, pero lo otro que es notable es que la mitad de las situaciones de crisis han sido por falsedades, ¿no? O sea, aquí entramos a este tema de la posverdad, ¿no? De todo el daño que se hace cuando se dicen cosas que no son ciertas. Entonces hay un dolor muy grande en las empresas, en las organizaciones, sobre este tema de las falsedades que quedan, pues, como generan por lo menos la duda, ¿no? Entonces manejar eso es una situación, es algo muy, muy difícil. Entonces hay que estar muy atentos y tener no una estrategia de comunicación, como decía, sino una gestión real de la reputación de una compañía que se construye todos los días. Y quizás reflexionar un poco más el grupo sobre, en este contexto, ¿no? tan exigente, tan demandante
¿Cuáles son los desafíos para seguir construyendo esa reputación y generar confianza tan necesaria en el sector privado, también como motor de la economía y generador de empleo formal, ¿no? Y lamentablemente tan cuestionado en algunos casos por las acciones de pocos que no han actuado bien y en otros casos por acusaciones falsas, críticas u otros intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este desafío? Yo creo que como decía, la reputación tiene que estar como primera prioridad en la agenda, pero uno no puede estar pasando debajo del radar. O sea, la manera de construir reputación es al contrario, ponerse delante y tener un rol mucho más proactivo y probablemente estoy enganchando con el siguiente tema, ¿no? Que es ese rol de la empresa en aportar positivamente a la sociedad, más allá de hacer bien su trabajo, ¿no? Y creo que esa es la verdadera y más sostenible manera de generar un impacto, una reputación positiva. El realmente conectar con la población y hacer sentir que lo que haces de verdad contribuye y no que estás en contra de o tratando de sacar beneficios o solamente eso. Entonces, me parece que esa es la manera en la cual tenemos que enfocarnos en adelante como empresas individuales y en grupo para tener pues esta reconstrucción de una reputación que al final termine impactando no solamente a la empresa, termina impactando al sistema mismo, ¿no? El antisistema normalmente es el que está insatisfecho con un rol que ha tomado un sector o un grupo de personas o empresas y eso es lo que tenemos que justamente contrarrestar. Complementando lo que dice Álvaro, y esas iniciativas son iniciativas que deben de ser de largo plazo por un lado, y si es posible, trabajar de la mano con el Estado y generar política pública alrededor de, ¿no? Y no quedarse en trabajo con esta iniciativa en este sector o en esta zona, porque es la zona que tengo de influencia, sino en la medida que es un proyecto exitoso, pues hacer que te acompañe el gobierno y moverlo de tal manera que sea a largo plazo, pero también desde el Estado, ¿no? Como iniciativas que tenemos en Cali, Oscar, Beniazo con oportunidades. Pues lo que queremos es que esto se vuelva política pública y que trabajemos de la mano con el Ministerio de Educación, que esté dentro de la currícula, trabajar con el empoderamiento de las chicas. Entonces, no solamente es cómo desde las iniciativas que yo puedo trabajar, ya sea como empresa o como colaboradores de la empresa, para generar impacto en la sociedad, como además subo al Estado, a la academia y lo convierto en una política pública de largo plazo. Sí, y que tiene una capacidad de escalar también enorme, ¿no? Sí, yo tenía... Perdón, Mariana, dale. Yo tenía dos comentarios para complementar lo de Álvaro y de Lieneke. El primero es que yo veo este tema de la reputación en generar confianza como el ir construyendo un tesoro. Es un tesoro la confianza que puede tener una empresa. Es tu tesoro más preciado, ¿no? Para mi punto de vista. Entonces tú, como empresa, tienes que hacer muchísimos depósitos, ¿no? En ese tesoro, porque van a haber retiros. No hay forma que una empresa no falle, no le pase algo, no tenga un problema. Entonces hay depósitos y tú tienes retiros. Y lo importante es tener un buen saldo a favor. De tal manera que cuando, por ejemplo, alguien dice alguna falsedad, sean tus propios grupos de interés los que salen a defenderte y no te tengas que defender tú solamente. Pero ¿qué ha pasado? Que en la pandemia hubo un retiro masivo. Desbordó. Yo siento que ha habido un retiro masivo. O sea, por más depósitos que hayas podido hacer, es como que este retiro los ha dejado en una especie de sobregiro. Entonces yo siento que hay que volver a construir. Eso nos pasó en los colegios. Nos dimos cuenta que al día siguiente había un retiro, el primer bimestre había un retiro masivo de confianza en lo que estabas tratando de hacer. O sea, fue increíble ver el nivel de desconfianza que se generó en el sector educativo básico de los colegios. A mí me sorprendió. Entonces dije, ¿cuál es el problema? No hemos construido no hicimos suficientes depósitos antes. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro que quisiera mencionar, que va con el tema de lo que dijo Álvaro, que hay que salir de la zona de confort. Yo sí creo que no es la empresa la que tiene que salir de la zona de confort, porque las empresas tienden a tener comunicación institucional. El lenguaje es muy institucional. Yo haría un cambio en el lenguaje, ¿no? Y dependiente del público.
Pero también de eso, yo creo que los que tienen que salir de la zona de confort son los líderes. Son los gerentes que tienen que convertirse en liderazgo, en líderes activistas, que tienen una participación activa, que participan del debate, que tienen postura y que digamos, están visibles y se convierten en referentes. Y creo que hay pocos de esos que salen digamos, a hablar sobre diversidad, sobre el nuevo rol de la sociedad, etc. Entonces, esas serían mis dos reflexiones, ¿no? Y Mariana, complementando lo último que dijiste, permíteme, Oscar, que esos líderes se la crean, que no lo hagan porque lo tienen que hacer, sino que realmente lo vivan y se la crean. Y ahí sí vas a generar un cambio. Autenticidad, ¿no? En lo que hace. Y reflexionaba sobre lo que mencionó Álvaro sobre la transformación digital, ¿no? Que no es un medio, sino digamos, perdón, no es un fin, sino es un medio. En este caso también la reputación, pues, no es un objetivo, es un resultado, ¿no? De lo que bien dice Mariana, los depósitos, las acciones, no solamente lo que dices, sino lo que haces y cómo lo haces, que te va a generar ese rédito en ese balance. Lo que no haces, lo que no dices. Lo que no haces también. O sea, creo que es peor todavía lo que no haces y lo que no dices que lo que haces y lo que dices. El pecado de omisión. Y esto de que los líderes tienen que salir, o sea, al final es una decisión, es una toma de riesgos, ¿no? Hemos estado acostumbrados durante décadas a no salir, ¿no? Por distintos temas, ¿no? No todo es por... O sea, ha habido temas de seguridad, en fin. Entonces, sí hay que tomar riesgos cuando uno sale y es vocal y es activista, porque uno tiene que estar pensando, pues, en el impacto que eso tiene en la empresa y qué van a opinar o si me puede jugar en contra. Entonces, es delicado, pero es fundamental. Hay una cosa que me llama la atención en la encuesta, para cerrar el tema, Oscar, es cuando hay una pregunta que dice, a ver, dame, ¿qué acciones se está tomando con respecto a mejorar la reputación corporativa? Y un 51% responde que promoviendo la transformación digital, ¿no? O sea, ¿cómo lo amarras y cómo ves que es un medio además que te permite generar un mayor impacto, ¿no? Yo sigo repitiendo el tema de impacto, pero el tema digital entra en diferentes ámbitos, ¿no? Uno dice, en reputación, transformación digital, sí. O sea, sí te puede ayudar y sí puede ser un medio, ¿no? Y ni hablar en el sector público, ¿no? Así además, que sí, sin duda. Una reflexión que para mí se desprende de este estudio, pero en otras conversaciones también, ¿no? Es uno puede ser empático, solidario, pero si no tiene claro los fundamentos del comportamiento ético e integridad, todo lo anterior no es valorado, ¿no? Entonces es un tema que a veces pierde perspectiva. Cuando ve todo lo que se va a hacer post pandemia, tiene mucho foco en la transformación, en los stakeholders, y todavía veo muy poco énfasis en los temas éticos también, que son los que más influencian por las mismas respuestas de los encuestados, poner en riesgo esa reputación empresarial.